sí, sí. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga mucho más en esta hermosa noche que Él nos regala. Un día hermoso que hemos podido tener y hasta aquí el Señor, ¿verdad? Nos ha traído, nos ha sostenido. Así que estoy muy contenta de poder retomar nuevamente, ¿verdad? Los jueves, de poder estar aquí con ustedes y muy agradecida por cada servidor de la casa, los maestros que estuvieron aquí jueves tras jueves, ¿verdad? Dando esta enseñanza y que lo seguirán haciendo. No es porque la pastora ahora no lo van a hacer, sino que vamos allá mismo después, más adelante, a cuadrar para que así se puedan unir a esta serie de enseñanzas que vamos a estar dando y terminar el libro de los Hechos. Y después vamos a retomar otro libro que les voy a estar anunciando más adelante. Así que hoy sí, ciertamente vamos a continuar la enseñanza que hemos estado dando del libro de los Hechos y hoy estamos en el capítulo 19. El hermano Jerry estuvo dando el jueves pasado el 18 y nosotros hoy vamos a continuar en el capítulo 19, que está muy interesante este capítulo. No lo vamos a terminar completo, lo divido en dos partes porque es muy largo y mire, ya que hay tela para cortar. Aquí hay tela para cortar, como uno dice. Así que vamos a ponernos de pie. Le invito a que se pueda poner de pie usted que está ahí. Y vamos a orar al Señor, a darle gracias a nuestros hermanos a través del Facebook. Qué bueno que están ahí, que puedan disfrutar este estudio bíblico, ¿verdad? Y que Dios continúe hablando a nuestras vidas. Señor, te adoramos y te bendecimos. Damos gloria y honra a ti, Señor, a ti te damos gracias. Gracias por tu presencia, gracias porque estás en medio nuestro y gracias porque tú eres el Dios que sigues hablando a nuestras vidas y que a través de tu palabra te sigues revelando a nosotros, Dios. En esta noche, Padre amado, te presentamos este estudio bíblico pidiéndote, Señor, que sigas tú llevándonos, que sigas tú guiándonos, Señor, que sigas tú capacitándonos a través de tu Espíritu Santo, Señor, por el poder, Señor, que tiene tu palabra, Señor, que podamos aprender cada día más de ti, Padre. Bendice a mis hermanos aquí presentes, los que vienen de camino. Bendice, Señor, a aquellos que se conectan a través del Facebook Live, Señor, que reciban de ti eso que anhelan en sus corazones, Padre. Es en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que te pedimos que sigas aquí con nosotros, Señor, y que nos dirijas en este estudio, Señor, y que podamos escuchar tu voz como nos habla, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Yo le invito a que busque el libro de los Hechos, busque ahí su Biblia, el capítulo 19. Y vamos, a mí me gustaría que alguien aquí en el micrófono que tenemos pudiera venir y leerlo, y leer ese texto, ¿verdad? Hechos 19, del 1 al 22, un voluntario, voluntaria que pueda acercarse. Vente, Pedra, léelo. La hermana Petra, ¿verdad? Le va a hacer lectura, así que usted ahí siga la lectura. Hechos 19, del 1 al 22. Dice así: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó: el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él les decía al pueblo que creyeran en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas
y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos, pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían: en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno les replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos, para que cojan. Y cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos. Y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y contestaban y confesaban públicamente los que practicaban la hechicería, ¿verdad? Confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería untaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Y cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Declara: después de estar allí, tengo que visitar a Roma. Entonces envió a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo en la provincia de Asia. ¿Hasta ahí? Amén, amén. Dios bendiga su palabra en esta noche. Mire, quiero comenzar diciendo que todos ciertamente debemos saber, ¿no?, que Pablo era un misionero. Pablo era un misionero e iba de lugar en lugar proclamando la palabra del Señor, porque luego de Pablo haber tenido, ¿verdad?, ese
esa conversión y ese encuentro con Cristo, él se dedicó a divulgar la palabra del Señor y también a que otros conocieran de Cristo, ¿verdad? Él comenzó a compartir la palabra y lo hemos visto muy bien en la travesía que ha tenido en este libro de los Hechos y que hemos estado estudiando. Donde quiera que Pablo llegaba, se realizaban obras maravillosas y las personas que lo escuchaban llegaban al conocimiento de Cristo. Lo primero que ocurre en Éfeso es que Pablo se encuentra en este, ¿verdad? Específicamente en este texto que acabamos de leer del capítulo 19, Pablo se encuentra con algunos discípulos y hubo ahí, ¿verdad?, este momento. Y ahí es cuando comienza el capítulo 1 a decir, ¿verdad?, dónde acababa de llegar Pablo. Y voy a leer brevemente los versículos 2 y 3 que dice, lo primero que él le preguntó a este grupo de hermanos, él le preguntó, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó, no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Respondieron, entonces, ¿qué bautismo recibieron? Y entonces ellos respondieron, el bautismo de Juan. A mí me parece que lo primero que vamos a ver aquí, y yo lo dividí en varios puntos, ¿verdad? Estos textos del 1 al 22, lo primero que vamos a ver aquí es el cuestionamiento que le hace Pablo a esta gente. Porque mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Y ahí es que encontró a estos discípulos y le hace estas preguntas. Pero Pablo muy bien les explica y les deja saber todo referente al bautismo de Juan. Y es bien importante esto porque ese es el único conocimiento que estos hombres, estos discípulos tenían en ese momento sobre quizás algo que lo acercara a Cristo. Habían conocido a Juan el Bautista. Entonces Pablo les dice y les deja saber, número 1, que el bautismo de Juan fue de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Este es Juan el Bautista hablando y lo podemos ver en los evangelios. Lo segundo, Pablo les ministró y les afirmó que Juan el Bautista anunciaba y anunció la llegada del Mesías. Eso es lo segundo que Pablo les deja saber, ¿verdad? Y quizá yéndose por la línea del conocimiento que estos discípulos tenían. Lo tercero es que debemos de saber, y que también Pablo de cierta manera se lo deja saber a estos discípulos, es que el ministerio de Juan el Bautista fue un ministerio de transición. Fue un ministerio de abrir camino, de predicar el arrepentimiento hasta que llegaran el que los iba a perdonar. Y cuarto, Juan, teníamos que tener claro, y usted y yo lo tenemos claro, y ellos lo debían de tener claro, que Juan no era el camino. Juan señalaba el camino, ¿ok? Eso es bien importante saberlo. Juan no era el camino, él estaba señalándole cuál era el camino a seguir. Y lo quinto que quiero, ¿verdad?, dentro de las palabras que Pablo le expresaba a estos discípulos, es que Juan no era el Mesías. Él identificaba al Mesías. Él decía, viene uno después de mí, que yo no soy digno, mire, de amarrarle las sandalias de sus pies. Ese que viene, ese es el que ustedes tienen que recibir y conocer, ¿verdad?, en su corazón y en sus vidas, y arrepentirse cuando Él venga. Así que es bien importante esas palabras que le da Pablo ahí, porque ahí el texto me está diciendo que luego que eso ocurre, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué empezó la gente a hacer? Ahí lo dice, el 3 y el 4. La gente comenzó a bautizarse. ¿Por qué la gente se movió a bautizarse? Porque empezaron a creer. Empezaron a creer en lo que Pablo estaba hablando, en lo que Pablo estaba predicando. Al escuchar a Pablo, estas palabras, dice el texto, que la gente comenzaron a bautizarse en el nombre de Jesús. Ya estas personas no se conformaban ni se iban a conformar con lo que habían recibido y con lo que habían escuchado que Juan había dicho que esto iba a pasar. No. Ahora ellos estaban siendo testigos. Ellos querían experimentar por ellos mismos lo que era el bautismo. Ellos querían saber si eso que Pablo estaba diciendo realmente era cierto. Y la gente comenzó a bautizarse. La gente comenzó a creer en la palabra que Pablo estaba predicando. Así que con esto podemos ver que esta conversión vino porque las palabras de testimonio provocaron que otros creyeran.
Por eso es bien importante, amada iglesia, nuestro testimonio, lo que nosotros testificamos, provoca, y usted y yo lo debemos de creer de esa manera, lo que usted y yo testificamos provoca que otros lleguen a Cristo y que otros crean. Por eso es que no nos podemos quedar callados, por eso tenemos que hablar, por eso es que tenemos que testificar la palabra del Señor para que otros lleguen a los pies de Cristo. Porque si no escuchamos testimonio, si no escuchamos de las cosas que Dios hace, de las que sigue haciendo, ¿cómo queremos que la gente llegue a los pies de Cristo? Si no le testificamos. Por eso, iglesia, no podemos estar silentes. Tenemos que, predicar la palabra. ¿Cómo predicamos la palabra? A través de nuestro testimonio, a través de lo que Jesús hace, a través de lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Nosotros somos testigos de su poder, amén. Mire qué interesante, me siento aquí como que la Biblia se me quedó. ¿Alguien me consigue una Biblia? No sé si allá atrás haya una. Se me quedó, la tenía junto con la tabla y cogí la tabla y seguí. Perdonen, hermanos de Facebook, esto es en vivo y a todo color. Sí, es que aunque tengo los textos escritos ahí, necesito la Biblia aquí un momentito. Ok, pues mire lo que pasa aquí. Luego que la gente comenzó a bautizarse, vamos para el texto bíblico. Fueron bautizados, ¿verdad? Cuando Pablo le impuso las manos en el versículo 6, empezaron a hablar en lengua y a profetizar. Ok, ahí, olvídate, ahí hubo, ¿qué momento les recuerda eso? El Pentecostés, ¿verdad? Hechos 2. Ese momento donde vino, ¿verdad? Y vino el Espíritu Santo y cayó sobre toda lengua y todo el mundo empezó a hablar en lengua, ¿verdad? Y comenzaron a experimentar ese mover maravilloso. Pues eso siguió ocurriendo y comenzó a ocurrir ahí. Así que cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo, mire qué pasó aquí. Ahora vamos para el versículo 8 porque vamos a hablar que hubo una escuela que le decían la escuela de Tirano. Tirano era un hombre, ¿verdad? Más adelante le voy a explicar un poquito. Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda ¿qué? ¿Con toda qué? Oh, con toda valentía. Ahí no había cobardía ninguna. Durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios tratando de convencerlo, pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Primeramente, en este lugar donde Pablo estaba enseñando, dicen que el dueño de ese lugar, de esa escuela, lo que le dicen la escuela de Tirano, probablemente Tirano era uno de los que se convirtió cuando Pablo comenzó, ¿verdad?, a predicar la palabra. Y dice, ¿verdad?, la historia, pudo haber prestado la escuela para que allí se continuara la enseñanza de la palabra y eso era lo que estaba ocurriendo. Por eso es que Pablo se reunía en ese lugar para seguir predicando la palabra y enseñando la palabra del Señor. Así que cuando vamos al versículo 9, ¿qué vemos aquí? Aquí vamos a ver a los creyentes que están escuchando esa palabra, pero no todo el que la escuchó la recibió. Cualquier cosa parecida a la realidad, ¿verdad? No todo el que escuchó la palabra la estaba recibiendo, la estaba creyendo. Y dice en el versículo 9, pero algunos se negaron obstinadamente a creer. Y ante la congregación hablaban mal del camino. La expresión negativa, ¿verdad?, que le da al texto, maldiciendo, otros textos dicen maldiciendo el camino. El camino se refiere a los creyentes. Estaba, ¿verdad?, dentro de las cosas, por eso es que también está en letra mayúscula. Dentro de las cosas que estaba estudiando, me dice la historia que el camino, esa palabra el camino se refiere a los creyentes, llamados también cristianos. Porque los que andaban por el camino, hablando la palabra y compartiendo la palabra, eran los creyentes. Eran los que habían creído en Jesucristo. Dicen que esto puede ser alusivo a Jesús de Nazaret. ¿Cómo qué? ¿Cómo dice la palabra? Que Él es el qué? El camino, la verdad y la vida. Así que, ¿verdad?, dice la historia que esto puede ser alusivo a Jesús de Nazaret. Eso es un punto ahí para que usted lo tenga presente. Y muchos despreciaron
el mensaje de Jesús. Así que llamarlo los del camino era un tipo de desprecio a los creyentes en ese tiempo. Decir que no iban a seguir con los del camino era rechazar la palabra del Señor, rechazar el llamado de Dios a sus vidas. Qué interesante, ¿verdad? Pero cuando vamos al versículo 11 y 12, yo voy a ir un poco a poco, así que ustedes síganme en esto. Cuando vamos al versículo 11 y 12, dice, Dios, y esta parte yo creo que de las más que me gustó de todo el texto, dice, Dios hacía milagros extraordinarios. ¿Por medio de quién? ¿Pero quién hacía los milagros? Tenga eso presente. No era el hombre, era Dios a través del hombre. Era Dios a través del instrumento, del vaso, de la vasija, ¿verdad? Como usted le quiera llamar. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Mire, algo que quiero que veamos aquí es que en este punto yo le puse los milagros, porque Pablo se deja ver y se da a conocer como un instrumento utilizado por Dios. En ningún momento vamos a ver a Pablo como que él era, como lo decimos acá, él no era el cheche de la película, él no se creía, tú sabes, que el intocable, que nadie, no, misión imposible, nada de ese tipo de cosas. Él se presenta siempre, y lo vamos a ver en la historia de la Biblia, ¿no? Cuando leemos las historias de Pablo, Pablo es un servidor de Jesucristo. Él es un instrumento de Jesucristo. Él nunca lo vamos a ver proyectado, ¿verdad? Con altanería, ni con ego, ni con altivez, ni ese tipo de cosas. Él está muy claro. Y usted lo ve en la historia de él y puede seguir leyendo las cartas de Pablo y usted se da cuenta que él siempre se puso como siervo de Jesucristo. Y la Biblia ahí, ¿verdad? Lo deja saber. Así que Pablo nos deja ver que él es un instrumento utilizado por Dios. Y usted y yo, también aquí en la tierra, somos instrumentos utilizados por Dios. Dios le usa a usted con autoridad. ¿Por qué? Porque ese poder viene de Él. No es que tenemos aquí, nosotros abrimos así las manos y nos sale fuego por las manos, ni nada de ese tipo de cosas como los superhéroes, ni nada de eso. No. Todo es por la gracia de Cristo. Y la autoridad que tenemos, que podemos decir que tenemos, es porque ¿quién nos las da? Nos las da el Señor. Así que Pablo se deja ver como un instrumento utilizado por Dios, no solo, escuche bien, no solo predicando el evangelio, porque sí lo conocemos como un gran predicador, pero en este momento su faceta maravillosa era que estaba haciéndolo seguido por señales y milagros. Estaban ocurriendo milagros en ese momento. Estaban ocurriendo milagros y portentos en ese momento. Esto no es un invento, eso estaba ocurriendo ahí. Había un mover del Espíritu Santo en Éfeso. Y lo vemos ahí, ¿verdad? Y lo podemos ver ahí en la palabra. Me gustó esto porque dice que la expresión griega en realidad significa que el Señor había hecho de los milagros. Mire esto qué lindo. La expresión griega en realidad significa que el Señor había hecho de los milagros algo de todos los días. Ay, eso me encantó cuando leí eso. Porque nosotros humanamente a veces pensamos que los milagros deben ocurrir en momentos específicos, en cultos particulares. Y exacto, el culto de los milagros. ¿Por qué? Porque ese día vas a adorar más a Dios que el día después o el día antes. Y hay algo que ha venido calando en mi corazón en estas últimas semanas, y es que, iglesia, nosotros no podemos pensar que un culto es más que otro. Nosotros no podemos pensar que hoy aquí no pueden ocurrir milagros.
No podemos pensar eso. Porque los milagros no dependen de usted y de mí. Dependen de Dios. Y la palabra me dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Entonces la gente tiene en la mente que tiene que haber una multitud para que el poder de Dios se manifieste. Y qué equivocados estamos. Porque el poder de Dios no depende de una multitud. Depende de dos o más reunidos en su nombre. Pero es en su nombre y creyendo. Porque pueden haber dos o más reunidos, pero si no están de acuerdo, pero si no es en su nombre, pero si no creen, si no claman, si no se humillan, si no se arrepienten, no va a ocurrir nada ahí. Nuevas. Así que hay algo que yo creo que como iglesia a veces le tenemos que dar como que un cambio, un clic, tú sabes, en nuestra mente, en nuestra cabeza, como que no. Un culto de un domingo no es más valioso que un culto de un martes o de un jueves, sea el día que, ¿verdad?, que la gente vaya a la iglesia. Porque nos dejamos llevar por lo que vemos. Si hay mucha gente, Dios se va a glorificar. ¿Qué tú me dices? ¿Qué tú me dices? Si en una visita de un hospital Dios se glorifica. Si en la visita de un hogar, que a veces está más que el enfermo o la persona que se va a visitar por la circunstancia que sea, más los servidores que vayamos, Dios se glorifica ahí. Así que ojo con eso, ojo con pensar que la manifestación de Dios se da solamente cuando hay multitudes. Cuando nos vamos a un estadio allá afuera y olvídate, ponemos las bocinas a todos en él. A veces ahí no pasa nada. A veces ahí no pasa nada. ¿Tú ibas a decir algo, María, también? Claro. Dios obra todo el tiempo. Dios siempre se está manifestando. Hay que ver cómo usted interpreta las manifestaciones de Dios. Porque si usted va a manifestar, va a pensar o va a interpretar las manifestaciones de Dios por el mover cúltico nada más, usted se está perdiendo mucho de Dios, ¿sabe? Porque todos los días Dios se manifiesta en mi vida. Todos los días, en mi casa, en mi dormir, en mi despertar, en mi acostar, en momentos de mis estudios, en momentos en que yo estoy clamando a Él, en el momento en que estoy enseñando a mi hija, en el momento en que mi esposo está trabajando, en el momento en que usted está allí en su labor, en su área de trabajo, Dios se está manifestando. En cuidado, en protección, en todo. Lo que pasa es que hay que ver cómo usted interpreta las manifestaciones de Dios. Amén. Qué bueno está esto. Así que hay algo aquí que me gustó mucho y que yo lo tomo en mi corazón, como les dije. Eso es el milagro de Dios que ocurre todos los días. Obraba el Señor con tal poder a través de Pablo, que la gente mira esto qué interesante, era tanto la manifestación de Dios sobre la vida de Pablo, impartiendo el poder de Dios en otro, la sanidad y los portentos, que la gente no quería esperar el momento en que estuvieran dando la escuelita allí, el momento de la enseñanza. La gente no quería esperar eso, sino que la gente se movía a donde estaba Pablo y comenzaban a llegar. Y entraban en ese lugar tal vez de trabajo de Pablo para tomar los pañuelos y los pedazos de tela que Pablo usaba. Y esos pedazos de tela, la gente se los ponía en los cuerpos enfermos. ¿Y qué pasaba? ¿Y se sanaban? ¿Era porque Pablo tenía el poder de hacer eso? No era Pablo el que tenía el poder. El poder de Dios se estaba manifestando a través de la vida de Pablo. Pero el poder seguía siendo de Dios. Y lo que estaba ocurriendo ahí, iglesia, era un avivamiento. Eso era lo que estaba pasando ahí. Un avivamiento poderoso.
El problema está en que esa gente estaba clara, por lo que vemos ahí, ¿verdad? Esa gente estaba clara que el poder no venía del hombre. El poder venía del Señor. Si usted traduce esto a hoy, al 2021, la gente se escocota. Perdona que le haga esa expresión así. Porque la gente, voy a hablar aquí en Puerto Rico, el problema que tenemos aquí en Puerto Rico es que la gente endiosa a los seres humanos. Y ahí nos escogotamos. Porque Dios usa a la gente. Dios usa a sus hijos. Pero la gloria siempre va a ser de Dios. El problema está en que a veces el pueblo desvía la cosa. Que si mira, déjame ver cómo lo digo. Porque en ese momento sí cogían los paños y estaba ocurriendo, pero era el poder de Dios. Pero el problema está en que tú coges un paño y te crees que el paño tiene el poder. El paño no tiene el poder lo tiene el Señor. Y el Señor usa cualquier instrumento que Él quiera para manifestar su poder y para hacer la sanidad que tenga que hacer. Pero su nombre siempre debe ser glorificado. Y el problema que hay hoy día y que ha venido desde hace mucho tiempo es que la gente se enfoca en el hombre. Y ese es el problema. Y no podemos enfocarnos en el hombre. Usted tiene que enfocarse en el poder que se está manifestando a través de esa persona, y es el poder de Dios. Y claro, la persona que está siendo usada tiene que tener los pies en la tierra y estar claro de eso. Porque hay veces que también el vaso es el que tiene el problema de verdad, de subirse y que los pies se le eleven de la tierra. No, mira, usted manténgase con los piecitos en la tierra puestos y deja que Dios se siga glorificando. Amén. ¿Estamos aprendiendo? Qué bueno, qué bueno. Así que comenzaron a llegar y entraban ahí, mira, y comenzaron a recibir sanidades, comenzaron a ocurrir cosas maravillosas en ese momento. Pero mire qué pasó, este punto está interesante, ¿verdad? Le pusimos la imitación, porque siempre hay gente que quiere imitar lo de Dios. Y eso lo vemos, eso es bíblico, porque el mismo Lucifer, ¿qué quiso hacer? Ser como Dios. Él quiso parecerse a Dios y él ¿sabes? No le salió el jueguito porque así mismo fue echado, ¿verdad? Y desechado. Y cuando vamos al versículo 13 y 16, vaya conmigo. Mire qué maravilloso esto. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús, miren esto. Yo cuando leí esto, yo me empecé a reír porque yo decía, no es posible que esta gente haya hecho esto. En el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. O sea, ellos olvídate, ellos no sabían ni lo que estaban diciendo. A ese que Pablo predica. Ajá. Les ordeno que salgan. Miren, muchos judíos dedicados al exorcismo trataron de usar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Tú sabes, como si alguien viniera aquí, pues ese, que la pastora Jocelyn habla allí en el altar, pues por el nombre de ese. Yo no sé qué hace ese, pero pues en nombre de ese, pues yo le digo a un espíritu maligno. Mi gente, ¿usted entiende eso? Los que sabemos lo que es eso, miren dónde esta gente, estos hombres se estaban metiendo. Si tú no tienes autoridad dada por Cristo, mejor ni te metas ahí. A mis hermanos en Facebook, si usted no se siente en la capacidad de esa autoridad, de echar fuera demonios, de reprender legiones, no te metas ahí. Porque ya mismo te voy a decir lo que te va a pasar si tú te metes ahí. Lo que le pasó a estos hombres. Miren, no en el nombre de Jesús, porque o sea, cuando usted dice y cuando usted habla por su boca, te reprendo en el nombre de Jesús, es porque usted conoce a ese Jesús. Usted tiene que conocer a ese por el cual usted está reprendiendo
demonios y endemoniados. Usted tiene que conocerlo. Usted tiene que tener convicción de quién es ese que tiene toda autoridad y tiene todo poder. Pero estos hombres que estaban aquí no tenían ni la idea de lo que estaban haciendo. Así que ojo y cuidado. Ojo y cuidado cuando usamos el nombre del Señor sin conocer, sin tener la capacidad de lo que Dios puede hacer. Porque si usted va a usar el nombre del Señor es porque usted sabe quién es ese Señor. Quién es ese Dios y que Él es poderoso sobre todas las cosas. ¿Ok? Así que ni siquiera era porque ellos conocían a Jesús. Era el que predicaba Pablo. Y yo lo puse aquí entre paréntesis. Tenemos que evaluarnos cuando usamos el nombre de Jesús. ¿Cómo lo vamos a usar? Me dice que estos hombres eran hijos de un jefe de los sacerdotes. Eran 7 hijos de un tal Seba, dice ahí. Judíos, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Esos eran los que se ponían a imitar. Ellos se ponían a imitar. Mira, ellos eran imitadores de Pablo. Hacían como Pablo. Decían como Pablo. Reprendían y pretendían ser como Pablo. Pero ¿sabe qué pasaba? Que no tenían el poder de Dios que tenía Pablo. Hay gente que puede querer imitarte. Hay gente que puede querer imitarnos. Hay gente que puede querer imitar a otros. Porque los ven en un mover de Dios maravilloso. Pero si tú no tienes la unción dada por el Señor, prepárate que como salieron estos aquí, vas a salir tú también. Pues claro, porque una cosa es que ellos se aventuraran a decir, pues mira, en ese espíritu maligno, en el nombre de Jesús, de ese Jesús que predica Pablo, yo te echo fuera. Y si no salía. Pues que el poder no es de nosotros, es ese que predica Pablo. Porque tú sabes, ahí la gloria no es para ellos, porque no ocurrió nada. Pero yo conozco a un hombre de poder, que cuando es en el nombre de él sí ocurren las cosas. Amén. Claro. Aquí como una cita importante, es que la imitación sin unción trae confusión. La imitación sin unción trae confusión. Y usted preocúpese, amada iglesia, preocúpese por ser genuino. Preocúpese por ser usted. Mire, no quiere imitar a nadie. Las imitaciones no son saludables. Cuando usted imita, usted pierde identidad propia. Y yo creo, y yo sé, que el Señor es suficientemente poderoso, capaz y creativo, y lo dice su palabra, para impartir los dones como Él los quiere impartir sobre nuestras vidas. Y a usted Dios lo va a usar en unas cosas que a mí no me va a usar en eso, pero me va a usar. Y lo va a usar a usted. No quiere imitar a nadie. Una cosa es que usted quiera emular, que es diferente cuando usted quiere emular a alguien porque tiene características bonitas, porque sabe ser un buen servidor. Por ejemplo, usted dice, me gusta llegar temprano a la iglesia porque es que yo veo que esta hermana llega tempranito y se arrodilla en el altar y eso yo lo voy a emular, yo lo voy a imitar. Pues eso está chévere. Pero cuando empezamos a adoptar conducta de maneras de hablar, de moverse, en lo que es el ámbito de la iglesia, de ministrar, ya ahí es un problema. Porque tú estás perdiendo tu identidad. Y tú no estás llamado para imitar a nadie. Al único que tú debes de imitar es a Cristo. Tú puedes imitar cosas bonitas, ¿verdad? Características agradables de otras personas, pero perder tu identidad propia por ser igual a, no.
Yo puedo ver muchos predicadores, los puedo observar, puedo escuchar su palabra, pero siempre le pido al Señor, Señor, yo quiero ser como tú me has llamado a ser. Yo quiero ser yo. Y puedo emular igualmente muchos predicadores que los admiro por el sometimiento que tienen a Cristo, por su entrega. Eso sí, la entrega que tienen a Cristo, eso yo lo voy a emular de esas personas. Yo me voy a entregar a Cristo también. Pero Dios te dio una identidad propia a ti. No es para que tú seas igual que nadie. Y esto hay que tenerlo bien presente cuando uno va creciendo en el Evangelio, porque obviamente uno ve líderes, y uno ve, ¿verdad? Tiene de frente a mucho líder. Y hay cosas que a usted les va a agradar, pero nunca imites, nunca seas igual que ellos. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo, busca ser mejor. Siempre va a haber mejoría. A medida que las generaciones van corriendo, siempre hay mejoría. Yo creo que mi hija que está más pequeña va a hacer cosas mayores de las que Dios me llevó a hacer a mí. Porque eso está en la Biblia. Porque aún cosas de las mayores que hizo Jesús, nosotros haríamos, dice la palabra. Así que les invito, y es bien importante tener eso bien presente. La imitación sin unción es confusión. Y si te pones a hacer imitaciones sin tener la unción y la autoridad de Cristo, olvídate. Olvídate de eso. Cuidado con enfrentarnos a aquello que desconocemos. Estos hombres que están aquí, se enfrentaron a algo que desconocían. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a la magia, a la hechicería. ¿Y sabe qué, hermano? Ni la magia ni la hechicería se acercan al poder de Dios. Y hay espíritus de magia y de hechicería, hay espíritus de adivinación y se meten en la iglesia. Cuidado con los espíritus de adivinación que se meten en la iglesia y la gente comienza a adivinar. Y parece que es el Espíritu Santo. No. Por eso es que usted tiene que estar pendiente y pedirle al Señor que le dé el espíritu de discernimiento. Porque cuando hay espíritus de adivinación, eso se nota. Pero se nota si usted tiene el espíritu de discernimiento activado. Y si está en esa comunión con Dios, donde Dios le puede decir, cuidado, esa palabra no es mía. ¿Cuántos hemos vivido eso? Donde dan palabra y tú dices como que aquí como que hay algo que no cuadra. Aquí como que hay algo que no sé. ¿Y por qué usted lo puede confirmar? Porque se supone que usted y que yo tengamos una comunicación diaria con el Señor. Y si eso que hablaron a su vida no le cuadra con esa comunicación diaria, descártelo. Descártelo, tan sencillo como eso. No, eso no es mío, porque es que eso no encaja en el diálogo que yo he tenido con el Señor. Claro. Vente aquí al micrófono para que los hermanos de Facebook también escuchen. Vente, dale, bendito, porque ellos sean parte del culto. Una vez yo estaba, hace años, mucho tiempo, y estaba la hermana Minerva y yo sentada ahí. Desde el momento el Señor tomó a la hermana Minerva en el espíritu y dice mi nombre y mi apodo. Entonces, el apodo mío nadie lo sabe, en la iglesia nadie lo sabía ni nada. Pero cuando el Señor empieza a tirar por ahí, yo, Señor, esa no soy yo. O sea, es lo que usted está diciendo aquí. O sea, el espíritu, y él dice, yo me chocaba todo lo que era porque no era a mí. No era a mí. Cuando ella termina, yo la llamo. Y dije, ven acá. Me dice, no era para ti. Y dije, pero la persona tiene mi nombre y el apodo también. Imagínese usted que iba a pensar yo. O sea, y cuando ella empezó a hablar, yo, espérate, esto no puede ser para mí. ¿Sabes? Que uno también en esas cosas. Claro, por eso es importante esa comunicación con Dios. Y el Espíritu Santo da testimonio de eso. Y eso es bien importante, iglesia. Mira, si el Señor lo dice, pídelo. Pide el espíritu de discernimiento y el Señor te lo va a dar. Y así, cualquier cosa que se pueda levantar, tú no te la vas a creer a la primera que te la digan. Porque tú estás conectado con el Señor. Así que cuidado con enfrentarnos, ¿verdad? Aquello que conocemos
es bien, ¿verdad? Que tengamos muy presente, y ahí lo dice la palabra, cuando esto ocurrió, muchos de ellos, ¿qué pasó? Tuvieron miedo. Ese pueblo ahí tuvo miedo, porque muchas veces nuestros errores pueden dañar a todo un pueblo, iglesia, a todo un cuerpo, y puede ser muy peligroso. Y ahí vemos, yo quiero leer el texto que dice, el 14. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Seba, ¿verdad? Que eso lo leímos ahorita, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Versículo 15. Un día, mire lo que pasó. Nadie los mandó, ¿sabe? No, esto, de verdad, mire, yo les confieso, yo me empecé a reír cuando yo leí esto. Porque es que de momento, espera, no me puedo sacar esto. De momento, dice como una película en mi cabeza y me los imaginaba, ese momento. Dice, un día el espíritu maligno les replicó. Mire, esto sí que estuvo terrible. El mismo espíritu maligno, mira lo que le dice. Yo me emociono con esto. Le dice, ¿conozco a Jesús? El mismo espíritu maligno. Aún los espíritus malignos saben quién tiene autoridad. ¿Ok? No se equivoque. Ellos saben quién ora. Ellos saben quién tiene la unción de Cristo. Ellos saben quién tiene el poder de Cristo, ¿sabe? Cuidado. Cuidado. No es que nosotros le vamos a tener miedo ni le vamos a dar. Ellos no tienen poder alguno. El poderoso de nosotros, pues, es Cristo. Así que dice, mire, yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo también. Y lo que le dice ahora los mató. Pero ustedes, ¿quiénes son ustedes? Eso fue como literal decir, ¿de dónde ustedes salieron? ¿Pero quiénes son? Miren, para el espíritu maligno, estos hombres no representaron ninguna amenaza. Para el espíritu maligno, estos hombres con esas palabras no representaron ningún temor, no lo intimidaron, no causaron nada. De lo único que se dio cuenta es que ellos no tenían poder ni autoridad en sí. Wow, yo no sé si usted está como yo, esto parece una serie mejor que Netflix. Porque esto es una vergüenza, déjenme decirle. Pero claro, una vergüenza buscada. Pues nadie los mandó a ellos a ser hechiceros ni esas cosas que hacían. Sí, eso es real. Claro, por eso es. Esto no es una película, hermano. Exacto, exacto. Miren, esto parece película, pero esto es real y esto ocurre en el mundo espiritual. Si tú no tienes la armadura puesta correctamente y te pones a enfrentar esto, mira, mejor métete con Dios. Revístete del poder de Dios y después tú bregas las situaciones. O busca gente que te ayude, que esté capacitada para esto. Porque las tinieblas solo es en el poder de Dios que uno va frente a ellas, ¿sabes? Claro. A orar sin cesar, que esa es la serie que estamos trabajando. Así que mire, esta gente, espera, déjame terminar para que vean cómo es que salieron estos aquí. dice, ¿y quiénes son? No, es que de verdad que esto a mí me dejó. Y abalanzándose sobre ellos. Usted sabe, el espíritu maligno fue sobre ellos. Nuestro buen puertorriqueño, el espíritu maligno les dio una pela.
les cayó arriba de verdad. Dice, y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno. O sea, mira, no se imagine que eso era un fantasma de esos de los Ghostbusters ni nada de eso que estaban en el aire. Era un hombre de carne y hueso que estaba endemoniado. Y este hombre estaba frente a ellos. No, y una vergüenza. Y este hombre se le fue encima. Un hombre nada más sobre los 7. Imagínate la fuerza. Y dice, se fue sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. La desnudez es vergüenza. Salieron avergonzados, fueron avergonzados, porque nadie puede usar el nombre del Señor en vano. Y ellos lo hicieron. Y ellos quisieron echarse una gloria encima que no les correspondía. Ojo, iglesia, con eso. Ojo con eso. Vamos a seguir, que esto está bueno aquí. Luego de esto, versículo 17. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos. Y el nombre del Señor Jesús era ¿qué? Glorificado, dice aquí este texto. El versículo 18, muchos de los que habían creído, miren esto, muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Aquí comenzó un avivamiento maravilloso. Este avivamiento, produjo en Éfeso 2 acciones de fe. ¿Cuáles fueron esas 2 acciones de fe? Confesión y arrepentimiento. Confesión y arrepentimiento, y ahí lo leímos en el versículo 18, donde dice, muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas, ¿qué? Malvadas. Yo tengo que decirte que con esto, en esa acción de fe, ¿verdad?, que produjo el avivamiento, usted y yo tenemos que tener claro, iglesia, que no puede haber una verdadera salvación y un verdadero avivamiento sin dar muestra de haber creído en el Señor Jesucristo. Si tú no conoces a Cristo, pues tú no vas a saber lo que es la salvación. Tú tienes que tener ese conocimiento. Y seguido a eso viene la confesión de los pecados y aceptación de los hechos, ¿verdad? De los hechos que hiciste, de las cosas que habías hecho. Ese arrepentimiento de que, Señor, yo soy una pecadora, yo hice muchas cosas, pero yo me arrepiento de todas esas cosas. Y la segunda acción que hay es que debe haber una renuncia. En el caso, y lo vemos ahí, en el caso de las personas, en el versículo 19, ¿qué fue lo que ocurrió? Un buen número de los que practicaban la hechicería, ¿qué hicieron? Juntaron sus libros en un montón y ¿qué? Y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Cuando yo leo esto, voy a leer antes para después hacer el comentario que iba a hacer. Lo segundo que hicieron, la acción de fe, luego de que comenzó el avivamiento, renuncian al poder satánico de la magia. Cuando hay arrepentimiento, iglesia, hay entrega de todo aquello que te separa de Dios. Si hay arrepentimiento de verdad en tu corazón, tú vas a entregar. Tú sabes que hay cosas que tienes que entregar. El problema está cuando la gente dice arrepentirse, pero no quiere soltar con lo que los ata. Y no quieren soltar con las ataduras que puedan tener. No quieren soltar, como decimos nosotros, con las malas mañas del camino que recogieron por ahí. Quieren seguir en Cristo, pero en el mundo también. No, eso no puede ser.
lo mejor de dos mundos. Así que cuando hay arrepentimiento, hay entrega, iglesia, de todo aquello que nos separa de Dios. Ellos quemaron los libros. Mire que ellos no los regalaron. Y a veces yo escucho gente, ¿verdad?, que llega al evangelio y las cosas que saben que no las pueden hacer, lo que saben que no pueden beber, ¿qué hacen? Lo regalan. Y usted y yo tenemos que aprender que lo que te hace daño espiritualmente a ti, se lo hace a otro también. Si algo a ti te ataba y tú lo vas a regalar a otro, ¿sabes qué lo va a pasar con el otro, verdad? Lo va a atar. Ángel. Porque uno deja de ser alcohólico o alcohólica, pues todo el alcohol que tengo en mi casa, pues déjame regalarlo, bendito, para que no se pierda, que se pierda en el infierno. Ay, perdón. Me emocioné, perdón, hermanos, en Facebook. Que se pierda. Porque entonces le estás deseando la perdición a otro. Si tú eres un fumador terrible, una fumadora, y Dios te liberta de eso, pero tienes todavía las cajetillas allí en el counter, bótala, rómpela, quémalas de verdad, pero quémalas en el piso, no en tu boca. No, es que se las voy a regalar bendito a don Pedrito allí en la esquina que él fuma. ¿Qué? Se hace daño a ti, te ata a ti, te mantuvo casi en la muerte y le estás deseando la muerte a otro. Ay, santo Padre, esto como que se salió, ¿verdad? Pero es que es la realidad, hermano. El que veía pornografía, si Dios lo liberta de la pornografía, ¿le va a regalar las revistas a otro? No. Usted tiene que deshacerse, despojarse, como dice la palabra. Usted se despoja de eso y ore para que los demás también se despojen de lo suyo. Lo que te hace daño a ti espiritualmente, le va a hacer daño a otros también. Así que este avivamiento en Éfeso produjo esas dos acciones, confesión y arrepentimiento, y renuncia al poder satánico de la magia. Todos estos hombres quemaron los libros y entregaron todo aquello que sabía que les hacía daño. Termino leyendo estos últimos textos y veamos lo que ocurre aquí. 19. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. ¿Delante de qué? Cuando calcularon el precio, ya eso lo leímos. El 20. Así la palabra del Señor crecía y se difundía me encantó, como dice en esta versión. ¿Cómo dice en sus versiones? Aquí dice con poder arrollador. Wow, wow. Por eso estamos orando nosotros. Para que la palabra del Señor se siga difundiendo y siga con poder arrollador sobre su iglesia y sobre nuestras vidas. Después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén pasando por Macedonia y Acaya. Decía, después de estar allí, tengo que visitar a Roma. Entonces envió a Macedonia a dos de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo en la provincia de Asia. Este avivamiento ciertamente fue arrollador. Y termino con estas palabras. Y es un resumen de la enseñanza de esta noche. El único evangelio, iglesia, el único evangelio que muchos pecadores mirarán, leerán y oirán será el de nuestras vidas. Lo voy a volver a repetir. El único evangelio que muchos pecadores mirarán, leerán y oirán será nuestras vidas. ¿Cómo actuamos y cómo hablamos? El mundo nos lee a cada uno de nosotros. ¿Tú sabes lo que es eso?
si tratamos de interpretar brevemente esta cita que les acabo de decir, que hay gente que probablemente no llega a la iglesia, no entre por esa puerta para conocer a Cristo. Te va a conocer a ti, te va a escuchar a ti, te va a leer a ti y te va a oír a ti y a mí. Y cuando yo reflexionaba en este texto y en esta cita que acabo de leer, ¿sabes qué yo sentía? Una gran responsabilidad sobre mi vida. Tengo una gran encomienda, aparte de ser pastora. Y es que yo soy responsable de aquellos que no conocen a Cristo todavía. Y sí, podemos decir la salvación es individual, cada cual tiene que... No, pero tú tienes que hacer algo para que esa persona conozca a Cristo. Porque la gente te va a mirar a ti, te va a leer a ti y te va a escuchar a ti. Porque tú tienes a Cristo en tu vida. Y tenemos una gran responsabilidad de modelar al Señor. De modelar, y mejor sea que lo modelemos bien. Que sepamos cómo modelarlo. Así que, iglesia, el mundo nos lee a cada uno de nosotros. El mundo nos está mirando. Como dijo Pablo, y Pablo lo dijo así mismo, somos cartas abiertas. Y una de las cosas que Pablo se dedicó a hacer es que la gente, ¿qué? Lo leyera y lo imitara. ¿Tú sabes lo que es decir? Imítenme a mí porque yo... ¿Usted puede decir eso hoy? Póngase de pie y demos gracias al Señor por su palabra. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Yo le invito ahí, hermanos que están a través de Facebook, nos acompañen a orar. Y damos gracias a Dios por su palabra, porque ella es viva, porque ella es poderosa. Gracias, Señor, por este encuentro donde podemos estudiar tu palabra, donde podemos seguir, Señor, dejarnos dirigir por la misma. Padre, ciertamente como hijos tuyos, Señor, tenemos una gran responsabilidad, Señor. Tenemos una gran responsabilidad, Señor, con aquellos que no te conocen. Señor, el mundo nos lee a cada uno de nosotros. Y queremos que cuando nos lean, Señor, vean la esencia de ti en nosotros, Padre. Vean, Señor, tu poder a través nuestro, Señor. En esta hora, ayúdanos, Señor, a ser de testimonio, Señor, a los que no te creen, a los que no te han conocido, Señor. Hay un llamado a tu iglesia, Señor, de hacer las cosas, Señor, que tú nos envías a hacer, Señor, en tu palabra. En esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria, te damos honra, Señor, por tu palabra. Y que cada día nos esforcemos por ser mejores hijos e hijas tuyas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Y le pido a María que pase para así recoger la ofrenda. Nuestros hermanos a través del Facebook Live. Si desea hacer su ofrenda, tenemos la TH móvil, ahí le va a salir en pantalla. Y oramos al Señor y bendecimos los diezmos y ofrendas. Padre, ahora en el nombre de Jesús, Señor, bendice estos diezmos y ofrendas que han de ser recogidos, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, que han de ofrendar y los que por alguna razón no puedan, Señor, proveerles para que una próxima vez así lo puedan hacer. Señor, y darte gracias, Señor, a ti. Gracias por lo que hemos recibido, Señor. Muy agradecidos estamos en nuestros corazones, reconociendo que tú eres nuestro Dios proveedor, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Ofrendamos al Señor con gozo y con alegría. Te adoramos.